Hola chicos, les habla su profesor jefe Miguel Vera, espero se encuentren todos muy bien. El siguiente video tiene como objetivo explicar los contenidos de esta unidad 0 sobre el desarrollo histórico de Chile en la segunda mitad del siglo XX. La idea es que revisen este material y de esa forma refuercen los contenidos. Siempre en historia iniciamos localizándonos temporalmente. Esto lo hacemos a través de una línea de tiempo. En este caso, el que se encuentra aquí es un friso temporal paralelo que nos permite analizar de forma simultánea los acontecimientos desarrollados a nivel mundial y los desarrollados a nivel de nuestro país, en la época que estamos estudiando. Este contexto internacional y chileno a mediados del siglo XX se observan acá con distintos colores. El color naranja es para el contexto internacional, el color verde es para el contexto nacional. Primero tenemos que ver los años que abarca la línea de tiempo, 1940, 1945 en realidad es el año más importante, y el año 1995. Ese es el periodo que vamos a estudiar. A nivel mundial se pueden observar, se pueden reconocer importantes acontecimientos que han ocurrido en el mundo en ese periodo de tiempo. El fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, nosotros vamos a tomar en realidad un poquito más adelante, desde 1950 hacia adelante. Cuando hablo de segunda mitad del siglo XX, estoy hablando de que estoy pasado la mitad del siglo XX, de 1950 es la mitad, de aquí hacia adelante voy a considerar principalmente. ¿Ya? Acá estamos en un contexto de Guerra Fría. Después de terminar la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla de forma importante en el mundo, a nivel mundial, también acá en América Latina y en Chile, afecta este proceso que es la Guerra Fría. Acá podemos observar acontecimientos importantes o hitos de esta Guerra Fría. La Revolución Cubana, que es importante porque va a generar un cambio, la Revolución Cubana, en cómo se relaciona nuestro continente con Estados Unidos. Cuba también va a generar, con la instalación de unos misiles soviéticos en Cuba, apuntando a Estados Unidos, se va a generar una alta tensión entre estas grandes superpotencias, donde en realidad ahí en este momento fue un momento más complejo, más álgido de la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética casi se van directamente a un enfrentamiento. La guerra de Vietnam es un hito importante dentro de la Guerra Fría, pero no tiene una gran relevancia para nuestro continente. En realidad un conflicto donde participa Estados Unidos, ¿ya? Pero está en el contexto de Guerra Fría, pero para nosotros, para nuestra situación, nuestra realidad no es relevante. Acá Estados Unidos logra que el primer ser humano llegue a la Luna en el año 1969. Este es un acontecimiento que marca la culminación de lo que es la carrera espacial. La carrera espacial simplemente es el intento de demostrar de parte de Estados Unidos o la Unión Soviética quién tenía mejor tecnología, quién era más avanzado, tenía mejores niveles o mejores avances científicos. En eso se marca la famosa Guerra Fría también, en esta constante comparación entre Estados Unidos, lo que hace Estados Unidos con la Unión Soviética, esta competición constante que van desarrollando. Después vamos a ver aquí la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín va marcando la decadencia, ¿no es cierto?, de lo que es la Unión Soviética, un estado que entra en decadencia, y finalmente el año 1990 este estado, la Unión Soviética, va a desaparecer. ¿Qué importante es eso? Es muy importante porque el fin de la Unión Soviética va a dar fin también al proceso de Guerra Fría. Ya no se va a hablar a nivel mundial de esta lucha, esta disputa, ¿no es cierto?, por la influencia, por el poder económico, político, por demostrar que es mejor tecnológicamente o cuál es mejor sistema, el estadounidense o el soviético. Esa lucha entre capitalismo estadounidense y socialismo soviético desaparece ya no es muy importante tras el fin de la Unión Soviética, porque ya esta superpotencia desaparece, entonces queda como única superpotencia dominante o hegemónica en el mundo Estados Unidos. Así que de ahí en adelante hablamos de otro proceso, entramos a otra etapa de 1990 hacia adelante, hablamos de lo que es la relación
las relaciones globales, ¿ya? La democracia, el desarrollo de las democracias en Occidente principalmente, y la globalización. Entonces entramos a otra etapa de la historia universal. Por abajo podemos observar cómo esta Guerra Fría también afecta a nuestro país. La ley que prohíbe la existencia del Partido Comunista, indicando de inmediato que Chile tiene una influencia o está mucho más relacionado con Estados Unidos. En esta primera etapa, esta ley, la ley maldita que le llaman los comunistas, es una ley que es promulgada en la época del presidente Gabriel González Videla, que prohíbe el desarrollo y la existencia del Partido Comunista. Las personas que son líderes de este conglomerado político son perseguidos, ¿ya? Y se les prohíbe la práctica pública de sus creencias, de su ideología política. Hay que ir mostrando de inmediato que Chile ya está mucho más cercano a Estados Unidos. La reforma agraria, proceso importante, también no se va a dar solamente en Chile, sino que también se da en toda América Latina. La reforma agraria va a ser incentivada o va a ser apoyada por Estados Unidos de forma importante. Vamos a ver por qué. Chilenización y nacionalización del cobre. La chilenización del cobre desarrollada en la época del presidente Frei, la nacionalización del cobre en la época del presidente Allende. Son dos procesos muy relevantes porque el cobre pasa a ser controlado en las principales minas de yacimientos más grandes de cobre de nuestro país, pasan a ser administrados por el Estado. Y esto estaba antiguamente en manos de Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos era el que controlaba, empresas estadounidenses controlaban las grandes mineras de cobre, pero ahora esto va a quedar de lado y también se va a generar cierta discusión, cierto problema con Estados Unidos por esta situación. La elección de Salvador Allende va a provocar todo un cambio en las relaciones internacionales en Chile, ya que Chile ya no va a estar tan cercano a Estados Unidos, sino que va a cambiar hacia una influencia mayor en el bloque soviético. Salvador Allende, un presidente de tendencia socialista, de izquierda, entonces él está más cercano a esa ideología. Acá se va a generar una tensión más fuerte con Estados Unidos y una intervención mayor, ¿ya? En el gobierno de Allende de Estados Unidos, ¿ya? Acá todos los problemas que se generan durante el gobierno de Salvador Allende, los 3 años de gobierno, desde 1970 al 73, problemas políticos, problemas económicos, problemas sociales, van a desembocar finalmente en el golpe de Estado. Vamos a analizar por qué se produce este golpe de Estado. Y esto va a dar plano que diga, a lo que es el desarrollo de un largo periodo de la historia de nuestro país, del año 73 al año 1990, que es el gobierno militar. La dictadura militar duró 17 años, un periodo larguísimo de historia. Vamos a ver que es un gobierno que es más cercano también en el ámbito de la Guerra Fría, está más bajo la influencia de la ideología capitalista, de la ideología estadounidense. ¿Ya? Va a tener un buen desarrollo en un principio, mucha represión, sí, mucha represión, el tema de los derechos humanos muy fuerte, afectado en los primeros años principalmente. Después va a tener un éxito económico importante este gobierno, pero a mediados de, no, en realidad en la década de los 80, a principios de los 80, empieza a tener una decadencia económica, problemas económicos, las personas empiezan a estar descontentas con los resultados que tienen, con los problemas que se generan por la crisis económica que hay, y también las personas van a querer tener mayor participación, ya están cansadas la población chilena de la represión, de la falta de democracia, de la falta de participación, y esto va a llevar a que se desarrolle un plebiscito donde el año 1988 se vote por sí, si continúa el gobierno de Augusto Pinochet o se da por terminado el gobierno de Pinochet. Finalmente va a ganar el no, y el año 1990 se pone fin a la dictadura, ¿ya? Vamos a ver cómo se relacionan después los acontecimientos, tanto a nivel mundial como a nivel local, ya que era una de las preguntas que tenían que desarrollar en la isla.
Vamos a ver entonces ahora el contexto internacional y latinoamericano a mediados del siglo XX. Enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Acá estos dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética, tienen sus sistemas bien marcados, bien claros: sistema político liberal, democrático de Estados Unidos, un sistema socialista, de carácter socialista, el sistema soviético, comunista. Acá la diferencia mayor que hay entre ambos sistemas es principalmente el tema económico. Estados Unidos favorece el manejo económico privado, ¿no es cierto?, el libre mercado, que se le llama, o capitalismo. Las empresas privadas son las que manejan la economía principalmente. Por otro lado, la Unión Soviética dice que el Estado es el que tiene que manejar la economía, ¿ya? Eso se llama socialismo. Estos países tienen bajo su influencia a grandes regiones del mundo, y Estados Unidos, desde luego, de forma natural, va a tener a toda América Latina, bajo su influencia. Esta Guerra Fría se le llama así porque no hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que simplemente eran amenazas constantes, con el tema nuclear, con el tema de los misiles intercontinentales. Había una competencia constante para demostrar quién era mejor en cuanto a su nivel económico, a su desarrollo tecnológico, a sus ideas políticas, ¿ya? Vamos a echar una miradita acá. Por ejemplo, la carrera espacial, que es un proceso que ocurre en la Guerra Fría, es simplemente demostrar quién es mejor tecnológicamente, quién tiene mejores avances tecnológicos, quién va apuntando, ¿no es cierto?, o va liderando esta carrera. En un principio siempre es la Unión Soviética, pero finalmente Estados Unidos va a lograr ganar la carrera espacial cuando manda la primera tripulación a la Luna. Acá también hay una muy clara caricatura estadounidense que muestra que el capitalismo tiene mejores recursos, un mejor desarrollo que el socialismo, ¿ya? Genera mayor calidad de vida, nos genera mejores condiciones, ¿ya? Y acá también está el tema de las bombas, que esto es una situación que demuestra esta constante amenaza. Simplemente amenaza, nunca llegaron a enfrentarse ambas potencias, pero es amenaza constante de algunos misiles apuntando desde la Unión Soviética a Estados Unidos, o al revés, desde Estados Unidos a la Unión Soviética. Esto es lo que es Guerra Fría. Estados Unidos influencia muy fuertemente a América Latina desde mediados del siglo XIX, en realidad, desde que se independizó nuestro continente. Culturalmente podemos ver que en nuestro país se desarrolla la cultura del consumo, el estilo de vida americano. Incluso muchos productos llegan a nuestro país que son de origen estadounidense. La publicidad, la televisión, todo está más influenciado con lo que es Estados Unidos. Culturalmente estamos muy influenciados por Estados Unidos. En el tema económico, Estados Unidos en realidad tiene una gran influencia en América Latina, manda asesorías a América Latina. También hay muchas empresas estadounidenses que van a tener acá capitales invertidos. Es decir, hay empresas estadounidenses que manejan la gran minería del cobre, por ejemplo. Chuquicamata es manejado por una empresa estadounidense en estos años. Los estadounidenses son los que manejan el tema económico, no solamente acá en Chile, sino que en toda América Latina tienen grandes capitales de inversión, empresarios estadounidenses que están manejando grandes empresas en todo nuestro continente. Ya también tienen una gran influencia política, entonces podemos ver que la influencia de Estados Unidos es muy natural acá en América Latina. La Revolución Cubana va a generar todo un cambio. La Revolución Cubana en realidad es un movimiento que lo generó y lo lideraron este señor, que es Fidel Castro, que es en realidad el gobernante comunista de Cuba. Ya hace unos años ya murió, ya su hermano está ahora a cargo de Cuba. Cuba sigue siendo comunista hasta ahora. Y acá está Ernesto Guevara, o Ernesto Che Guevara, el médico argentino radicado en Cuba, que también es uno de los líderes importantes de este movimiento. La Revolución Cubana es importante porque acá Castro derrota a Fulgencio Batista,
que era un gobernante que tenía Cuba que estaba muy a favor de Estados Unidos. Era, ¿no es cierto?, estaba bajo la influencia de Estados Unidos, pero el señor Guevara y el señor Castro cambian toda esta situación y le dan un vuelco, ¿no es cierto?, a Cuba hacia lo que es las relaciones con la Unión Soviética. Cuba se transforma entonces en un bastión del comunismo en América. Ahora, ¿qué miedo tiene Estados Unidos? El miedo tiene que desde Cuba, acá como muestra este mapa, se empiece a expandir el comunismo por toda América Latina y se empiece a desarrollar fuertemente este avance comunista. Acuérdense que la Guerra Fría, una de las cosas era tener una gran cantidad de países bajo su influencia. Entonces, Cuba era un peligro, en ese caso, para Estados Unidos, ¿ya? Porque iba a difundir el comunismo a través de esta isla, se iba a difundir el comunismo. Cosa que se hizo en realidad porque el movimiento comunista en América Latina empezó a agarrar fuerza, a tomar fuerza desde la Revolución Cubana, ¿ya? Partidos comunistas se fortalecieron, algunos movimientos extremistas de comunistas también. Ese era el miedo. Pues cuando llega Salvador Allende al poder, que también es de izquierda, también se transforma en un peligro para la hegemonía, para el poder, por el poderío estadounidense acá en América Latina. Acá está la famosa crisis de los misiles cubanos, donde estos misiles los instalan los soviéticos en la isla de Cuba, apuntando directamente hacia Estados Unidos, muy cerca, y esto genera una tensión tan fuerte que casi se van, ahí realmente se van casi a guerra directa ambas superpotencias. Ahora, ¿por qué es importante Cuba? Porque va a generar todo un cambio en la relación de Estados Unidos que tenía con América Latina. Tenía una influencia, pero ahora más allá de una influencia, Estados Unidos va a tener ahora una intervención, una intervención. Entonces, si se dan cuenta, América Latina, durante la Guerra Fría, también es un punto de tensión, es una región donde se está disputando el poderío soviético a través de Cuba, ¿no es cierto?, con el poderío estadounidense, el poderío natural que tiene, la influencia de Estados Unidos que tiene de forma natural en nuestro continente. Acá, ante esta amenaza, ¿no es cierto?, del avance del comunismo, Estados Unidos crea la Escuela de las Américas en Panamá para poder una institución que formaba a militares latinoamericanos. De hecho, muchos militares chilenos fueron ahí a estudiar, se formaron en esta academia, y tiene una clara formación anticomunista. Bueno, las Fuerzas Armadas acá en Chile siempre han tenido una tradición anticomunista, en realidad muy natural. Entonces aquí en esta institución se les recalca mucho más esta situación, ¿verdad?, del anticomunismo. De hecho, se genera lo que se llama la doctrina de la seguridad interior del Estado. Esta doctrina dice que hay que evitar el avance del comunismo al interior de los países, ¿ya? Hay que tratar de atajar el comunismo porque es un enemigo interno. Es un enemigo interno que tenemos nosotros, los comunistas. Así que eso hay que tratar de atajar el avance, el desarrollo del comunismo. Entonces ahí se empiezan a aplicar medidas de represión. Por eso vamos a entender nosotros la represión tan fuerte que genera el gobierno militar sobre las personas que tienen ideología de izquierda. Estados Unidos apoyó también la reforma agraria. Ustedes saben que la reforma agraria es cómo se modifica la tenencia de la tierra para su redistribución. Personas que no tenían tierra ahora pueden tener tierra. Había muchos campesinos que no tenían tierra, que eran muy pobres. Y trata también de impulsar la reforma agraria a una especie de ¿cómo se dice?, tecnificación o avance tecnológico en la agricultura, ¿ya? Ahora, Estados Unidos, ¿por qué apoya esta reforma agraria? La apoya en realidad porque hay un proceso acá que está ocurriendo en América Latina, que es la migración campo-ciudad. Y esta migración campo-ciudad está generando problemas sociales. Falta de vivienda, problemas del tema económico porque no hay mucha cesantía. Entonces todo esto genera protestas, alzamientos populares. Y cuando hay protestas y alzamientos populares, los que apoyan siempre eso son las ideologías de izquierda, los partidos de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista,
son partidos que luchan por los derechos de los obreros, de los trabajadores. Entonces se empiezan a fortalecer cuando hay más movimiento social, cuando hay más alzamiento popular, cuando hay más problemas. El comunismo, el socialismo siempre se fortalece. Para evitar ese fortalecimiento, entonces Estados Unidos dice, mejor mejoremos las condiciones de vida de los campesinos para que eviten migrar del campo a la ciudad. Como tienen buenas condiciones en el campo, entonces se quedan en el campo, no van a la ciudad, y de esa forma podemos evitar este tipo de alzamiento popular y evitar el fortalecimiento también de los partidos de izquierda. De igual forma, Estados Unidos también apoya económicamente a América Latina a través de un programa que se llama la Alianza para el Progreso, apoyo económico para desarrollar diversas reformas educativas, esta misma reforma agraria, reformas económicas que les permitan a estos países latinoamericanos tener un mejor sistema económico, tener mejores condiciones para evitar el desarrollo, ¿no es cierto?, del comunismo y del socialismo. ¿Ya? Vamos a ver entonces después en el próximo video lo que es la situación chilena a mediados del siglo XX. ¿Ya? Este primer video era para principalmente contextualizar, ¿ya? Para que entiendan la situación mundial y cómo Chile se relaciona con esta situación mundial. Para que no quede tan largo el video, lo estoy cortando. Así que esta es la primera parte, chicos, y después vamos a ver una segunda parte.